Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado. Y es martes y procuramos que los martes, ponernos en la ventana del mundo y viendo las cosas que están ocurriendo alrededor. Porque vivimos en un mundo muy interesante. Es decir, ocurren cosas, cada día ocurren cosas tremendas que nos tienen que llevar a un análisis profundo de las situaciones, ¿no? Estamos en un tiempo de elecciones, siempre es tiempo de elecciones, pero ahora mismo había varias elecciones políticas y este domingo se celebraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia, que había, centrando la situación, había un conflicto entre dos candidatos de derecha. Es decir, ahí no había opción a ningún candidato de izquierdas. Lo que pasa es que, lo que nos dicen, uno era pro Europa y el otro pro América, ¿no? Polonia es Polonia, es decir, no es... El tema es uno que... era pro Europa y el otro es pro Polonia. Y pro Trump, pero, sí, pero bueno, en cierta manera, no pro Trump, sino... un hombre, ya le están sacando trapos sucios de su vida pasada y tal, porque todavía no hemos encontrado, solamente hemos encontrado un hombre perfecto, aunque Salomón decía que entre 1000 hombres halló uno decente, pero perfecto solamente hemos encontrado uno, que era el Señor Jesucristo. Así que a cualquiera nos pueden sacar trapos sucios porque no somos perfectos, ¿no? Y este hombre es un hombre que proclama su fe, que quiere que Polonia tiene una historia tremenda. Si tú estudias la historia de Polonia se la han estado rifando entre Rusia y Alemania durante generaciones, robándoles territorios, tal, y siempre ha habido luego ese sentimiento de nación que tiene Polonia, y los polacos son muy polacos, ¿no? Y sobre todo es una tierra que, a pesar de haber estado en la zona de influencia comunista, ha seguido siendo cristiana a pesar de eso, y sobre todo la mayoría católicos. Hay también una buena iglesia evangélica en Polonia, y es una tierra, es un país especialmente cristiano, que sigue manteniendo principios cristianos y que han querido evitar que esto sea así, ¿no? Y el candidato que ha salido electo, presidente electo del país, es un cristiano que se proclama como tal y que quiere luchar por la familia, por la vida, en contra del aborto. Es decir, todos los principios de esta cultura woke y todas estas cosas que conocemos. Y de hecho, en el tiempo anterior a entrar el presidente Trump, creo que Trump que se llama, ¿no? O Traco, como le quieran decir. El presidente anterior era un presidente también de la línea el primer ministro, quiero decir, de la línea del presidente que ha sido elegido, y estábamos hablando de que había dos países de refugio para el cristianismo, que eran Hungría y Polonia, y han querido borrar las dos. Y bueno, ahora nos encontramos con... Sí, incluso han llegado a la tropelía de paralizarle las ayudas a Hungría por no aceptar el LGTBI y el trans y todo esto, por esa, lo cual es realmente, una demostración del proyecto dictatorial de la Comunidad Económica Europea, que está empezando a dar tumbos, porque ya como se han extralimitado, pues ha llegado el asunto hasta el punto de que ha venido Trump y su secretario general a decirles a Europa: ustedes, ¿de qué van? ¿Cómo se pueden inmiscuir en las elecciones
de Rumanía, y de Alemania y de Polonia. Además, en Polonia pusieron, la von der Pfizer puso a su candidato de primer ministro, ¿no? En Polonia, que yo no entiendo cómo puede hacerse las cosas así, ¿no? Esa influencia. Se supone que la influencia de la Comunidad Económica Europea es económica, es el propósito, pero están derivando, aunque es un cumplimiento profético, a que se convierta en una bestia de un solo corazón, el corazón negro, el corazón del mal, de la masonería, y acabarán haciéndolo. Las profecías que hemos recibido y hemos ido dando con el tiempo, la formación del ejército europeo, que quedó prohibido ese ejército, esa armada, sobre todo Alemania después de las Primera y Segunda Guerra Mundial. Prohibido total. Y ahora resulta que el de Alemania, que es de BlackRock. ¿Y quién gobierna BlackRock? Soros. Y este de Alemania, que ha salido de centro derecha, y que en lugar de pactar con los patriotas, que son derecha, la verdadera derecha, pacta con los socialistas decadentes que han pegado un bajón de muerte, y acaba de proclamar: vamos a tener en Alemania el mayor ejército del mundo. Sí, recordemos que Ponte a temblar, porque no hay 2 y 3. En la Segunda Guerra Mundial no fue solo Alemania, fue la Gran Alemania, salvo Suiza, pero recordemos que la figura mayor de Alemania en su época, que fue Adolf Hitler, no era alemán, era austriaco. Sí, sí. Y la primera adhesión que hace Alemania se chupa a Austria para poder realmente legalizar o justificar la unificación, líder, ¿no? Justificar al canciller. Eso es. Al déspota. Entonces, que ahí está. Y está Chequia, que también sufrió una manipulación por parte de la Unión Europea, aunque tampoco le salió bien. Y el presidente checo acaba de dar unas diatribas, unas palabras tremendas de manifestación de su decisión firme, pro-patriótica, en defensa de la familia. Claro. Igual, lo que está pasando con este presidente de Polonia y que está pasando con Hungría, y también va a pasar con Alemania, con Francia. Y curiosamente, en Rumanía, los 2 candidatos que quedaron en la segunda vuelta también eran los 2 de derechas, y también el mismo conflicto. Salió el pro-Unión Europea por poquito, pero claro, el país está también dividido entre 2 pensamientos diferentes desde lo que es la antigua derecha, es decir, porque la izquierda está quedando muy relegada, ¿no? Sí, pero pactará más con la raquítica izquierda, si consigue mayoría. Igual es lo que ha hecho. Que con la afinidad que debe de tener con otra derecha, que sea llamada ultraderecha, que es mentira, es la única derecha. Él es un centro izquierda más que otra cosa, sí. Y probablemente masón, porque vamos, lo que la decisión que está tomando también es terrible, ¿no? Es contra la voluntad popular. Pero eso va a llevar a mayor reacción, claro, del pueblo. Veremos la siguiente. Pero vemos en Portugal la misma historia. Primer partido en las últimas elecciones, que fueron justo 15 días atrás. La derecha moderada o liberal, más la derecha tipo homologada con
o relativamente homologable con Vox en España, que es Chega. Tienen mayoría absoluta, pero justo la crisis de gobierno anterior que hubo, que provocó estas elecciones, fue porque este mismo partido que ha ganado se alió con el Partido Socialista en lugar de hacerlo con Chega. Ahora parece que puede ser que cambie la situación. Están diciendo, hombre, Chega no es Vox, es un partido más razonable. Vale, es decir, dorándole la píldora para poder que, ojo, en España está ocurriendo lo mismo. Las encuestas hablan de lo mismo y actualmente Baleares, Valencia, posiblemente Extremadura y terminará siendo también Murcia, los presupuestos del año los están pactando con Vox. Si no, no tendrían presupuestos. A no ser que cayeran en la vergüenza de pactar, pues tú fíjate, con los partidos terroristas, que como se les puede llamar, porque son de terror de Estado, de intentar desguazar España, ¿no? Entonces, es que... Está ocurriendo en toda Europa. No se acaba de entender esa mentalidad de querer tener la exclusiva que ha tenido Feijóo. Yo creo que el síndrome de la mayoría absoluta es un síndrome de Estocolmo, vamos, como el de Estocolmo, de un amor que queda ya grabado. Y porque él incluso pues se creyó que iba a tener mayoría absoluta en las últimas elecciones, le engañaron, se dejó, yo no sé, se infló. O con una mayoría tan amplia que Vox pues, no, podría simplemente aportar sus votos, pero no intervenir en el gobierno. Y con ese complejo maltrató cruelmente a Vox. Es más, la salida del anterior presidente del PP, que en la moción de censura que hizo dignamente Vox, porque es algo fundamental. Una moción de censura no la tienes que hacer porque la tienes asegurada que la vas a ganar, la tienes que hacer porque es censurable el gobierno. Casado, ¿no? Casado. Y Casado se hizo una cruel intervención contra Abascal, pero de una manera personal repugnante que le costó claramente el que Dios lo haya el quitado problema de medio. que tuvo Casado era buena gente. ¿Sí? Él era buena gente. ¿Y cómo se pervirtió y se convirtió en un monstruo? Pero no. Sí, porque esa intervención es para la historia. Sí, hijo. Él era buena gente. Lo que pasa es que estaba mal aconsejado por un partido que no lo quería. E hicieron todo lo posible para hundirle. Y entonces, los asesores que tenía Gea, por ejemplo, que era el segundo suyo, que fue el que trabajaba todas las áreas oscuras, como también estamos viendo que el PP ha tenido sus tiempos de oscuridad, de guerra sucia, ¿no? Y entonces... están saliendo ahora informaciones de Cospedal, también de la que era la vicepresidenta Sáez de Santamaría, cosas feas que un partido que tiene dignidad no debe de tener dentro de sí, ¿no? Pero bueno, estas cosas han ocurrido. Y a Casado se lo cargaron. Sí, pero ¿cómo se empeñó en destronar a porque le aconsejaron que lo hicieran. Pero hay que ser su normal. Hay que tener una mente muy desequilibrada y poca lucidez y poca honradez. Porque primero demostró su bisoñez, recibe el consejo de atacar a su propio partido. Y además en la figura más relevante del PP de España, que no es Feijóo, con todos mis respetos. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y hace caso de unos documentos del PSOE que pretenden acusar e invalidar a la presidenta, lo cual no pudieron conseguir, pero entra al trapo para tener esos documentos y automáticamente pacta la cesión del poder
del Tribunal Económico, no sé cómo se llama ese área de gobierno que se lo entregó prácticamente al PSOE. Sí, bueno, el PP le ha entregado al PSOE tantas cosas. Bueno. ¿Por qué? Porque había cosas sucias que seguramente amenazaron con sacar a la luz, pero bueno, estamos en esa realidad y es que España no se libra, estamos en la misma historia. Sí, pero el PP, ¿cómo puede, al único amigo que tiene, perseguirlo y perseguirlo? Mira, la campaña de Extremadura a mí me dio tanta repugnancia, y encima la candidata del PP proabortista, pero vamos, abanderada, ¿no? Y defensora... Cállate, sé un poco prudente, pero no, toda empoderada y atacando a Vox. ¿Sí? Al final tuvo que achantarse, porque si no, no habría podido ni gobernar. Luego resulta que llega el momento en que Vox se da cuenta de que pacta con el diablo, porque en cierta manera, creyendo que era un ángel, pacta con el diablo, porque resulta que los pactos no los cumple el PP. No los cumple. Y Vox ha tenido que abandonar, participar en los gobiernos de las comunidades autónomas por esos incumplimientos, como por ejemplo en Baleares el asunto lingüístico. Vamos, es que es de perogrullo. Pues ahora, bueno, vamos a ver si el árnica que le da Vox al PP pues le sirve de calma y de sí, de reflexión. De reflexión, porque lo tiene crudo, ¿no? Que se le olvide la mayoría absoluta a Feijóo, y más según lo que está haciendo. Porque viene con contundencia Vox y denuncia al PP como el mejor socio de Sánchez, del PSOE, en Europa. Esto es así, sí, y pactando y pactando siempre con el PSOE para tener la mayoría, que entre los dos tienen la mayoría. Ahora este domingo hay una manifestación que propone el PP, partidista. Claro, aquí se le ocurrió esto. Es que este del PP tiene tal complejo, te digo, de haber sido el presidente de la comunidad autónoma de Galicia 3 veces con mayoría absoluta, que vos no ni mencionar. Él sabe que si no tiene mayoría absoluta en Galicia no gobernaba. Entonces es lo que pretendía. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una comunidad autónoma con el gobierno nacional? Y claro, se desgastó, efectivamente, participó en que Vox bajara, pero no para que él subiera, curiosamente. No. Él subió porque también sabemos que bajó Ciudadanos. Se esfumó y la gran parte de Ciudadanos se fue a PP, no a Vox. Esta es la cuestión. Y Vox bajó porque tuvo un ataque feroz de todos los bandos. No, y porque luego de todos. Lo que era el voto útil era falso, era un mensaje falso. Era un mensaje falso, sí. A Vox le faltaban 500 votos para un diputado más, y el PP tenía a lo mejor 5.000 conseguidos para el siguiente diputado, que se perdieron, y salió y acusan que Vox ha malgastado un montón de votos que hubieran podido ayudar al PP. Es mentira, es al revés. Es al revés. ¿Por qué? Pues porque otra cosa es un análisis de los lugares de votación donde no han llegado y se ha visto el despilfarro de votos y hacer un intercambio. Bueno, pues aquí hay que ser más sabio. Y poder decir, bueno, pues para que no pierdas tú los votos, perdiste aquí votos, pues vamos aquí no te presentas tú y me presento yo. Hasta sí, lo que sea. Pero y viceversa. Seguimos con elecciones. Está en ciernes elecciones en Chile también. Sí. Y está el actual presidente, que salió de forma sorpresiva, pero que el pueblo chileno está
muy descontento con él. Muy descontento, pero el pueblo chileno, con la ayuda de unos mercenarios cubanos y venezolanos, armaron una trifulca simplemente porque el gobierno anterior, conservador, y que había llevado a Chile a un nivel económico de lo más alto de América Latina, resulta que subió el precio del metro, una miseria, y aprovecharon eso para montar una trifulca. Este es el problema. El problema. Y el pueblo se enardeció en contra de ese abuso de subir el precio del metro, que una insignificancia además. Y claro, pues... Y hay más elecciones, va a haber elecciones. Perdió popularidad. Pues este se puede ir a la calle, ¿no? Como se fue el hombre sombrero, que no era hombre, era todo sombrero. De Perú. Pues claro, pobrecito, ¿no? Si es que no se sabe de dónde salió ese pobre. Sí, yo creo que salió del Sendero Luminoso, que estaba, yo qué sé, de qué... Claro, porque fue nefasto. Creo que está además en la cárcel ahora, o sea, no sé, o está... Sí, creo que sí, está en la cárcel. Hay elecciones también en Bolivia. Parece ser que se está levantando un líder con raíces cristianas. Es un país, Bolivia es un país con muchas raíces indígenas de adoraciones satánicas. De espiritismo, sí. De brujería, de hechicería. Y el hecho... Y vamos, no hay más que ver allí los carnavales y todos los cultos que se hacen en las alturas, en los picos de los montes, de las brujerías. O sea, y Evo Morales estaba muy centrado en eso, y de hecho, cuando las 2 veces que ha estado de presidente, él ha puesto su cargo bajo la dirección de los espíritus del país. Sí, ¿no? Sí. Los brujos le han ungido y le han bendecido descalzo ahí y adorando a la Pachamama. Bueno, pues ya sabemos, es la guerra espiritual, pero que al final, pues lógicamente, Dios dice basta y se acabó. Luego hubo una mujer cristiana temporalmente que, cuando hubo elecciones, que ella propugnó las elecciones y buscó que fuera una realidad democrática, la metieron presa por haber hecho justicia en lo que estuvo haciendo. No, es una mujer que no metió mano en ningún sitio, ni le pueden acusar de corrupción, y sin embargo está en la cárcel. Y ahora, el que quedó como presidente ha sido alguien intermedio, vamos a decir, entre Evo Morales y... Era el que fue ministro de Economía de Evo Morales y que, lógicamente, ha querido desmarcarse de Evo Morales por el escándalo. Es que Evo Morales fue llevado preso, pero al final sí, las mayores corrupciones de tipo sexual, moral, etc. De toda clase de inmundicias, y este hombre, pues, más o menos educado, lo conocemos muy bien, a este presidente actual, pues se quiso desmarcar de Evo, y automáticamente Evo lanzó a la calle a las huestes y arrasó con su potente economía de la droga, porque es el capo de la droga, el Evo. Tiene plantaciones inmensas y hasta un aeropuerto y una autopista para pasar los camiones de la droga. Es impresionante. Es impresionante. Y qué poderío tiene eso, ¿sabes? Y ahí está otra vez queriendo tomar la calle, pero está fracasando totalmente. Sí. Evo ya pasó a la historia. Personalmente creo que no tiene futuro. Pero hay un mover en cuanto a Bolivia que da esperanza de que va a haber un cambio radical de gobierno en un país que, aunque todo el mundo piense que no, pero es clave dentro del mundo de Sudamérica, ¿no? Está ahí en el centro y espiritualmente es un país importante en ese aspecto, ¿no? Sí, no solamente importante en términos geográficos, sino que es que tienen una potencia de gas inmensa y de minas.
minas de oro que están apareciendo, como han aparecido en Perú. En Perú pues, se habrán abierto 2.000 minas de oro nuevas en los últimos 10 años, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Pequeñas minas, ¿no? Sí. Pero, y bueno, pues después, desde el punto de vista turístico, pues tiene una de las llamadas maravillas del mundo que es el lago Titicaca. El lago Titicaca, claro. Que debajo de ese lago también hay muchos tesoros. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Es así. Pero bueno, hay tantas situaciones. Estamos viendo un tiempo de especial, refrigerio, vamos a decir de alguna manera, de cambio de paradigma en muchos países, tanto en América como en Europa. Luego, evidentemente, el gran conflicto mundial es Asia, que eso todavía es un mundo muy controversial y desconocido. Oculto, ¿no? Muy oculto. No hay transparencia, no hay información. Pero 2/3 partes de la humanidad están allí. Salvo Japón, que es más transparente y que, bueno, pues necesita mucho quebrantamiento de Dios, porque yo siempre me pregunto, ¿qué tendrá que sufrir Japón para que ese orgullo tan elegante que tiene, tan mimético y tan, pues diría yo, religioso, porque vamos, pues se quebrante, ¿no? Y ya no sé, va a tener que seguir sufriendo porque Dios quiere salvar japoneses y es una minoría el cristianismo tan ridícula en Japón, ¿no? Y salvo Japón, que tiene un nivel intelectual y de transparencia y de democracia, pues entre lo más relevante del mundo, pues los demás países asiáticos, es impresionante, impresionante. Sí. Países tan oscuros como Vietnam, como Indonesia o como yo qué sé, o bueno, China, ¿para qué vamos a hablar? Claro. Y bueno, pero eso nos queda un poquito fuera de nuestro entorno y tenemos poca información, ¿no?, al respecto. Pero qué bueno que veamos a Dios obrando y sobre todo viendo su soberanía frente a los intentos, como tú decías, de la masonería y de los acuerdos humanos de llevar las cosas por un camino y Dios llevándolos por otro, ¿no? Tiempos de refrigerio. Están escuchándose noticias con respecto a Venezuela, de que el régimen venezolano está pronto a sucumbir. Es que claro, desde que el momento que Trump le corta el suministro económico y a la Chevron, ¿te acuerdas que no nos acordábamos de que si era Exxon o no? Es la Chevron, la petrolera norteamericana, probablemente la más importante del mundo, la que tenía la exclusiva de refinar y financiar, o sea, y exportar el petróleo venezolano, ¿no?, que es diferente a los demás. Pero la orden ha sido cumplida ya Chevron. Sí, porque se terminaba la concesión. Entonces. Ahora, a primeros de junio, creo que el 1 de junio, o sea, y se ha ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Chevron, esa potencia y todo lo que hay detrás, pues harán todo lo posible para quitar a Maduro de medio, porque al final el dedo gordo manda, el mamón manda, ¿no? Y bueno, mientras Chevron tuviera pernada, el grifo abierto, pues oye. Entonces no tenía interés, que estas empresas se mueven por interés económico y punto, ¿no? Entonces, y pues tendrá además la participación de Trump, que aprobará las maniobras que sean necesarias para que Maduro salga con su avión y se exilie donde pueda, que va a ser perseguido. Bueno, o pactado, la salida, si pacta la salida no hay persecución.
Bueno, es decir, esos son los poderes... puede haber persecución internacional. Puede ser que no la haya nacional, pero No, sí no, o internacional. Si hay un pacto, dice, bueno, este señor se va, no creo que vaya a Irán, porque es bajar mucho. Sí, pero, y encima Irán tiene una situación política inestable también, que a ver lo que sale de ahí. Pero dice, puede ir a un país neutral. A Rusia, a lo mejor. Sí. Sí. O a un país neutral que lo sigue habiendo todavía en el mundo. Que parece mentira que Putin haya cometido el craso error de tratar como amigo a un perverso, yo diría dictador, pero de lo más burdo y de lo más torpe que se pueda uno imaginar, pero que ha logrado imponer su poltrona, su bota, ¿no? Perdiendo las elecciones y dando golpe de Estado, o sea, así por la brava, ¿no? No hay ningún problema. Y sacándose una foto junto con Putin y el presidente chino, ¿no? Sí, es que vamos, hay situaciones en las que no sé cómo se deterioran y se desvaloran aceptándolas, cuando podría decir, no, contigo no me hago yo una foto ni aunque me pagues con un galón de petróleo. Bueno, habría que analizar eso de forma especial. Bueno, y normalmente procuramos hablar poco de España. Sí. Pero, es que nos da grima, nos da lágrima y grima. Pero, nos da vergüenza. Es que nos da un bochorno que es que vamos, es triste, muy triste. Y es que estamos viendo cada día nuevas noticias de falta de dignidad de un país que se suponía digno, ¿no? España ha sido luz a las naciones durante... De hecho, fue el imperio español el que dominó el mundo y ha sido reflejo de una honestidad relativamente importante frente a otros, ¿no? A pesar de los cainismos internos y tal, ¿no? Pero ahora, cuando tú ves cómo se están sacando tantas basuras del interior, dices, oh, náuseas. Que pensabas náuseas. Que ser español era algo digno y ahora va a resultar que va a ser vergonzoso proclamarse español. No, uno tiene que ir pidiendo perdón por ser español donde quiera que va. Y de hecho oramos y pedimos perdón al Señor por los pecados de nuestro país, porque en cierta manera son también los nuestros. Los nuestros, somos responsables. Como la corresponsabilidad que tenemos, ¿no? Como sacerdotes. Tanto por activa como por pasiva, ¿no? Entonces, como sacerdotes. Pero, bueno, está llamando al colmo. Y yo creo que se anuncian estertores de final. Los estertores a pesar de que, por supuesto, que este gobierno va a pretender resistir hasta terminar la legislatura, pero probablemente Dios no lo va a permitir. Y no lo va a permitir porque ya han llegado al colmo de la injusticia, ¿no? Y sobre todo porque Dios es muy celoso de su iglesia y de Israel. Y tanto a la Iglesia como a Israel están siendo feroces y crueles, perseguidores y calumniadores, ¿no? La declaración contra Israel que ha hecho un gobierno español y con una especie de entusiasmo casi al estilo de la Inquisición antijudía, pues eso clama al cielo. Eso yo no he visto en la historia, analizando escatológicamente la historia, casos de persecución a Israel que hayan quedado impunes mucho tiempo. Está clarísimo.
Que es otra de las causas por las que Maduro también está sentenciado. O sea, porque sí, como su antecesor, como su Chávez. antecesor. Mira, lo de su antecesor fue mundialmente categórico. Maldigo a Israel desde mis entrañas. Al año siguiente murió de cáncer de entrañas. Pero en este caso, los que te bendigan serán benditos, los que te maldigan serán malditos, ¿no? Y habla de Abraham y toda su descendencia. No porque lo merezcan los judíos, que va, no. Ni porque sean perfectos. Pero vamos a ver, llamar a los mártires genocidas y blanquear a los más crueles asesinos de nuestro tiempo. Yo no creo que haya habido ninguna crueldad mayor que la que ha hecho Hamás. Yo no lo conozco en un montón de años que Dios me ha dado de vida, ¿no? No lo conozco. Bueno, si vas a los talibanes en Afganistán... Sí, pero hemos tenido menos información. Poca información, sí. Y yo creo que, bueno, los talibanes, el matar así a los bebés y eso, pues no lo sé. El ISIS también El ISIS... bueno, ha habido... Y en Siria parece ser que también ha habido. Es decir, la maldad diabólica se repite constantemente. De hecho, en la Biblia nos habla de incursiones filisteos, tal, no sé qué, y hacían lo mismo que se hizo en este acto en el 7 de octubre en Israel. Sí, es lo mismo que hicieron los Hutus y que hicieron los igual y los en Rhodesia, en tal. Claro, entonces, pero en este caso, refiriéndonos sobre todo a Israel, esto ya es el colmo, y que encima sigan 50 y tantos secuestrados. Pero ¿cómo te atreves a acusar a tu víctima de tus crímenes? es que es algo terrorífico. O sea, pero es el estilo terrible de la prensa hitleriana, tú sabes, ¿no? Que Himmler era el responsable, me parece, de la organización de siempre calumnia, que algo queda, ¿no? A la oposición, al enemigo, etcétera. Y bueno, pues... Fíjate, ahora mismo Estados Unidos, que está intentando intermediar entre Hamás y Israel, propone un acto de buena voluntad en la que para tener unos días de tregua, como creo que son 60 días de tregua, que Hamás entregue a la mitad de los rehenes vivos más la mitad de los que están muertos, que parece ser que más o menos se sabe la cantidad de unos y de otros, ¿no? Y de tal manera que serían pues 20 y tantos rehenes y no sé si son 18 cadáveres. Y jamás dice no, 10. Claro. Es que mientras tenga ese poder en su mano de chantaje, porque para el pueblo de Israel, hasta un cadáver judío vale más que para los de Hamás 1000 palestinos vivos. O sea, esto es así de claro. Y entonces, pues claro, ahí están tocando la sensibilidad, y por eso hay manifestaciones contra el gobierno de Israel, contra Netanyahu, de familiares y de israelitas que dicen hasta dónde vamos a estar así, que pactemos lo que haya que pactar para que suelten a los rehenes, ¿no? Pero eso tampoco es solución. Eso no es ninguna solución. Dar de comer a la fiera no soluciona los problemas. No, y encima darle de comer en la dosis que pide. Es decir, y darle 2 meses de rearmarse y de reorganizarse y de entrada de mercenarios por los túneles que aún dominan. Vamos, hombre. Yo le decía a un hermano, le decía, mira, vamos a ver,
el verdadero problema de Palestina, sinceramente creo que el verdadero problema de Palestina es Hamás. Y si no existiera Hamás, el 1,5 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza serían como europeos. Podían vivir con dignidad. Porque yo le decía, tú has visitado Israel y sabes cómo viven los palestinos que viven en el territorio común de Israel con dignidad. La dignidad que ellos mismos, el límite de dignidad que ellos mismos procuran. Porque hay muchos que en su cultura, en su educación, no tienen una educación pulcra, es decir, en cuanto a sanidad, en cuanto a medidas sanitarias y de higiene y de convivencia, ¿no? Y de orden. Sobre todo son desordenados, pero vamos a ver. Pero viven en libertad. El problema es que los palestinos lo saben ya. Pero están amenazados de muerte. Si se oponen a Hamás. Te matan, sí. Te matan, pero literalmente, a ti y a tu familia, si te descuidas. Y de hecho, ahora ha habido un tiroteo tremendo en una manifestación de palestinos en cuanto a la distribución de alimentos, y se ha visto que son hombres encapuchados, que no son soldados israelitas los que estaban disparando. ¿Esto qué es? Y todo por intentar impedir que jamás administrara los alimentos, que ya sabemos cómo los administra, ¿no? Los vende o los acapara. O si no, aquí el más rápido se lleva todo y los demás que se mueran de hambre. No, el más rápido, el más guerrillero, para el que es activo de Hamás, para ese y toda su familia, que no le falte de nada, ¿no? Y bueno, pues si los palestinos realmente reaccionaran en una forma inteligente, pidieran socorro. Bueno, incluso... Pero claro, ¿cómo van a pedir socorro a la ONU si la ONU ha sido cómplice clarísima de Hamás? Pero con pruebas, o sea, no es que estamos hablando de... No, con pruebas, ¿no? Y según además palabras proféticas, ¿no? De que todo el mundo pues participará. La verdad es que ha habido rehenes que han testificado una vez sido liberados que estaban en oficinas de la ONU retenidos. Ha habido claramente personal que salía pero eso ha sido siempre, de las oficinas de la ONU con armamento para ir a luchar contra Israel, etcétera, etcétera. Eso es algo que ocurre de forma habitual. ¿Y cómo puede ser? Que alguien me lo explique, ¿cómo puede ser? Claro, pues es muy sencillo. De las, no sé, 30 resoluciones de la ONU contra algún país, 24 son contra Israel. O sea, eso quiere decir que claro, entonces, el otro día estaba... que no han podido ejecutarse porque han vetado. Estaba el representante de Palestina en la ONU, no sé si era en una comisión o salía llorando. El embajador de Palestina, que no es un país como tal, pero tiene representación en la ONU, que es una de esas cosas que no... Es una aberración. Que está fuera del orden común, pero bueno, está ahí, vale. Y estaba llorando, no, ni una lágrima no soltó. Sí, pero estaba ahí. Hizo un numerito. Hizo un número, sí. Tal, pero si no ha soltado ni una lágrima. No estaba con unos gemidos. No estaba quebrantado. Una teatralización. Era puro teatro. Dices, sí. Esa es la realidad. Y dices, la verdad es que hay motivos para llorar por todo el mundo. Y si alguien realmente siente el dolor de su pueblo, lloraría de verdad, claro, con quebrantamiento, no con esa imagen apostada de decir, oye, no nos montes el numerito cuando te da igual, porque a los 5 minutos no había nada. Si estás quebrantado, y estás roto, sí, y no puedes hablar. Y además, hablar. Si estás quebrantado, dirás, hace falta soltar a los rehenes ya para que Israel deje de bombardear. Pues como decías tú, cualquier solución es válida, vamos a buscarla, solución. Es decir, y ponemos toda la carne en el asador para conseguir
Claro, el final. Si realmente tienes ese desgarro de dolor, de compasión por tu gente, pues fíjate. Pero claro, no lo hay. No, yo con respecto a Israel sí que pues siempre hemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para orar y pedir al Señor misericordia, porque depende todo de Dios, claro, que siga dando con la vara a Israel, porque le está dando, pero hasta en el carné. Todo esto no favorece a Israel en ninguna manera, al contrario, ¿no? Es sobre todo cuando ves que los medios del nuevo orden mundial, y sobre todo los medios informativos, están dominados por la mafia masónica y los Illuminati, los banqueros internacionales, el mamón, pues resulta que están cambiando el discurso, el mensaje, para presentar a Israel como un asesino, como un genocida de palestinos, ¿no? En ese constante ataque para seguir eliminando a los terroristas que siguen habiendo y que pues oye, son capaces de importar hermanos musulmanes de Egipto o importar hutus de ¿cómo se llama? de Libia, ¿no? Donde lanzan los cohetes ahí desde el Cuerno de África, ¿no? Bueno, pues el caso es que hemos de orar intensamente, porque el antisemitismo, como ya tuvimos revelación profética, está creciendo a unos niveles impresionantes. Me llamó la atención un artículo que leí el otro día. Era una reflexión muy inteligente, ¿no? Que hablaba de refugiados, ¿no? Y la mayoría de la población israelí, hebrea, son refugiados que han venido de otros países donde tenían una situación muy complicada y han terminado en la tierra de Israel, que es lo que la agencia judía va haciendo. La Aliyá. De la Aliyá, ¿no? De los judíos hacia... Pero son refugiados. Y sin embargo, internacionalmente se les trata como colonos. El colono es el que coloniza. Y sin embargo son refugiados que vienen abandonando todo en el país en el que están para irse a Israel. Pero son refugiados que quieren cambiar su condición de refugiado para ser ciudadanos normales en su país, frente a la mayoría de los palestinos que quieren, o ellos no, yo imagino que ellos no querrán, pero que les quieren mantener en su estatus de refugiado por siempre. Claro, porque mientras estén en estatus de refugiado tienen una manduca, tienen una subvención, tienen una ayuda y unos derechos que más o menos justificada. Por eso les forman esos guetos, esos campos de refugiados que los mantienen y que los usan de carne de cañón para que las ayudas que llegan no sean para ellos, a ellos en la más absoluta miseria y migajas. ¿Qué porcentaje de las ayudas internacionales que llegan a Palestina para los refugiados son usadas en favor de los refugiados? Pues yo me atrevería a decir que ni el 10%. Pero claro, entonces el resto para hacer túneles, comprar armas y para llenar las cuentas corrientes offshore en los engrosar paraísos las fiscales de los dirigentes. Y para que los hijos de los dirigentes estudien en las mejores universidades, etcétera, y tengan casoplones por ahí. Pero esto no lo entiendo. ¿Cómo no hay? Nosotros recibimos una subvención y automáticamente hay inspección del uso de esa subvención, con todas las facturas y lo que haga falta, y encantados. Y que es como debe ser. Y es como debe de ser. Comprobar que la subvención se usa en los fines por los cuales se solicitó y se concedió. Y ya está. Pues no hay ninguna comprobación. Y es como con las noticias. ¿Quién comprueba que las noticias que nos llegan de Palestina son veraces? No pueden, porque las da Hamás.
La información la da Hamás. Y los periodistas de Hamás. No hay informaciones veraces de periodistas que si no entran por el aro los periodistas los matan también. O sea, esto está clarísimo, sí. ¿No? O no les dejan contrastar intervenir. Lo que dice Hamás con lo que dice normalmente los portavoces de las fuerzas armadas israelíes, y con referencia al... no coinciden absolutamente en nada. No. Pero uno te da la información de por ejemplo, del lanzamiento de un misil, cómo salió de este lugar y llegó aquí. La reacción temporal del sistema automatizado de Israel. Mira, esto ocurrió así porque nosotros tenemos los sonidos. Todo. Dice, sin embargo, no los interesa. Los radares y todo de cómo ha ido el proceso. Sí. Hasta probablemente hasta el detalle último, sí. Grabado. Por satélite y tal, sí, grabado, evidentemente. Y dice, vamos a ver, esto es así. Dice, no, esta noticia no interesa. Claro. Interesa esta, que es la que demuestra lo mal que lo están pasando de mal. 53.000 palestinos, según ellos, muertos en este conflicto, yo no creo que sean ni la mitad. Bien. Probablemente... Pero pasar lo mal lo están pasando mal. Que tienen hambre, están pasando hambre. Y de los cuales la mayoría son terroristas. Sí que habrá... Pero claro, si ponen a los niños como escudos humanos, si advierten... evacúen tal zona, porque vamos pues y no obedecen, pues claro. No, pero ahora hay una orden intensa de Gaza del Sur, limpiarla de estos perversos, ¿no? Y el último jefe de Hamás que han nombrado también ya lo han eliminado. O sea que ellos se dan cuenta de que y por eso el arma mediática la usan de una manera increíble, repitiendo grabaciones de los enfermos, de los heridos, de los muertos, de no sé qué, que te das cuenta y dices, pero si esta imagen ya fue la misma que vimos hace no sé cuánto, o parecida, y dices, ¿esto qué es, no? Y no se trata de que defendamos lo que es la guerra que mata personas, no somos ninguna guerra. Somos enemigos totales de cualquier guerra, pero tenemos que también ser razonables cuando vemos un conflicto así. ¿Cuál es la causa de esta guerra? Es Hamás, no es Israel. Yeah. Y punto. Mientras la gente no se dé cuenta de que el causante debe de ser arrancada, la causa no cambiará el efecto, pues entonces están errados en su juicio, ¿no? Si resulta que el perjudicado, el que es víctima de esta agresión terrorista, es tratado como culpable, entonces estamos perdidos. Y en cualquier caso, yo creo que una guerra es la demostración de la falta de sabiduría de los que contienden en la guerra, ¿no? Y bueno, por supuesto, Israel tampoco tiene la sabiduría por mucha inteligencia y por mucho Mossad y servicio tecnológico que tenga, porque la sabiduría verdadera viene de Dios. Y mientras Israel no busque a Dios, Dios seguirá dándole con la vara, porque no tiene excusa Israel, el pueblo escogido que ha experimentado la mayor letanía de milagros, prodigios y de gloria, honra de Dios a lo largo de milenios. No tiene excusa y no puede seguir amparándose en su potencia atómica, en su potencia tecnológica, económica, militar, etc. Y bueno, pues Dios le dará algo de
algo de margen, como le está haciendo a través de Trump, pero todo tiene también su precio. El precio que está pagando es que no honran a Dios, Dios no les da honra y están siendo desprestigiados por todo el mundo, injustamente, pero fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Un loco medio desnudo ha incendiado con cócteles molotov a varias personas en la calle en una manifestación de petición de liberación de los rehenes. Sí, donde había la mayoría de la gente eran mayores de 65 años. Una mujer que era una de las supervivientes del Holocausto. Sí, aprendió fuego y varias, no sé cuántas personas hay de peligro de muerte por quemadas, ¿no? Pero eso después de haber matado también a 2 personas en la embajada de Israel y así creciendo los ataques. Lo de la Eurovisión ha sido vergonzoso, ¿no? Pretender que Israel no participara y que manera de querer politizar, ¿no? Y que quedó la segunda y España la penúltima. Entonces, bueno, ha sido un ataque a Israel como diciendo qué vergüenza que se permita a Israel. Pero el año pasado en la Vuelta a España estuvo el equipo de Israel y en cada final de etapa hubo manifestaciones en contra suyo permitidas absolutamente. Claro. Nadie levantó la voz diciendo no politicen el deporte, por favor. Esto es una actividad deportiva y tuvieron que utilizar cada día, claro, como salen imágenes en las televisiones, en los medios, tal, no sé qué, claro, todos en contra de Israel. Salen las imágenes de los pobres niños, que sí que es verdad, que mueren en el conflicto, pero yo les preguntaría a estos medios de comunicación que parece que son sabios, que saben de todo, son jueces, no son periodistas, se creen catedráticos de humanidades y de todo lo que sea sabiduría. Bueno, den ustedes una solución. ¿Qué es? La solución es que Israel se siga dejando matar, se siga dejando secuestrar, se siga dejando... como dijo nuestra vicepresidenta, como dijo nuestra vicepresidenta segunda, sí, pues que del río al mar, que sean echados y ahí se acaba el problema. Claro, que Palestina se convierta del río al mar, es decir, que no quede ni un judío, que es lo que han hecho pues naciones súper y eso no es genocidio, honorabilizadas en la ONU, donde había pues 1 millón de israelitas y ya no queda ni uno, y todas las naciones árabes y otras que no son tan árabes, ¿no? Entonces por persecución exhaustiva, ¿no? Y matanzas, y yo creo que den una solución. A ver, tan inteligentes que son estos periodistas, a mí me producen cierta indignación, porque digo, ¿cómo se atreven a juzgar? Se atreven a juzgar y claro, masacran y masacran con la información que da Hamás para concienciar. En el fondo yo creo que es que tienen un problema genético, de maldición genética. Ya sabes que pasa hasta la 4ª y 5ª generación, que es el antisemitismo congénito, o, como decía Lombroso, pues añadido por sus afiliaciones terrenales durante su y sus hipotecas, ¿no? Y bueno, pues que Dios tenga misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Bueno. Ocultamente están experimentando pues la ventaja del diablo para que les dé bien fuerte en el carne, porque si hacen una injusticia contra Israel, es muchísimo más grave que si la hacen contra cualquier otro pueblo, porque así lo ha dicho Dios y lo protege a Israel, y no van a poder además destruirlo por mucho que pretendan y rabien. No van a poder enviar que tomar del río al mar, no. Oren, por favor, con nosotros por Israel y ayúdennos a que podamos ir a bendecirles. ¿Cómo? Acompáñenos en los viajes que tenemos ya muy próximos.
nada menos que el 7 de agosto y el 9 de diciembre. 2 grupos. Todavía hay plazas para poder completarlos. Que podamos hacerlo como sucedió el año pasado, que pudimos completar los grupos y en medio de la guerra Dios nos usó de bendición para consolar a Sion, para provocarles a celos y darles testimonio de que no somos enemigos antisemitas. No somos anti ningún pueblo, pero mucho menos antisemitas. Y pedirles perdón incluso, decir, perdónanos, porque como españoles estamos avergonzados de nuestro país antisemita en muchas áreas, y especialmente en el gobierno. Acompáñenos a orar y por favor esfuércense en venir. Les garantizo que van a experimentar un viaje muy hermoso en un tiempo en el que todo Israel será prácticamente para nosotros, porque no abundan los grupos. Y cuando en realidad es más seguro estar en Israel que estar en las calles de Madrid, especialmente en las calles de Barcelona, como vemos todos los días ya, con crímenes de cualquier tipo. Vamos a orar, por favor. Sí. Padre bendito, gracias por poner tu mano, actuando en tantos lugares, en tantas situaciones. Señor, y cómo nos traes motivos de esperanza, Señor, y buenas noticias. Oh, Jesús. No solamente tu muerte en la cruz y la salvación, sino que Señor, vas trayendo buenas noticias cada día a nuestras vidas, porque tú eres el pastor, el buen pastor que cuida de nosotros, Señor, y nos ayuda. Y vamos a ver, y estamos expectantes por esa gran cosecha que va a haber de personas Jesús, que se conviertan a ti y que te glorifiquen con sus vidas. Señor, pero especialmente queremos poner ahora delante tuyo, Señor, el tema de Israel. Señor, nosotros no tenemos soluciones, no sabemos cuál es la respuesta oportuna, pero tú sí lo sabes. Y por eso nos venimos a ti, a tu trono de gracia, a pedirte, Señor, que derrames de tu paz, Señor. Como nos enseñas en tu palabra, que oremos por la paz de Jerusalén, de forma especial, Señor. Señor, porque tú dirijas cada aspecto para que la dignidad se manifieste en esa tierra donde hay tantos planes de indignidad y de oscuridad y de muerte. Señor, por eso te pedimos, Señor, que tú actúes, Señor. Que podamos gozarnos de ver la paz, Señor, en ese territorio. Señor, y que podamos ver así, Señor, tu mano como príncipe de paz, actuando y transmitiendo la esperanza a este mundo. Señor, frente a la falta de posibilidades como humanos de obtener resultados de paz y de amor, Señor, actúa tú, mueve tu espíritu. Señor, visita a aquellos que están frenando las negociaciones de paz, Señor. Señor, y que puedan ser cambiados los corazones de las personas y podamos ver un tiempo de perdón, de paz y de reconciliación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, a sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.